Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Buenas tardes, Lake. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto en saludarlos. Buenas Vamos tardes, a licenciado. Vamos a iniciar la clase de hoy. Ya estamos en las últimas fechas. Me congratula el hecho de que la mayoría ha salido bien en sus notas. Hay muchos factores por los cuales puede influir. Uno, pues que estén estudiando, pues que el curso sea entendible, que el tipo de examen pues sea accesible porque es de respuesta múltiple. Definitivamente por la cantidad de alumnos, el calificar como lo hago con las comprobaciones de lectura, pues es un poquito más complicado y si en los exámenes pregunta que provoque una respuesta amplia y de criterio o una respuesta pues explicativa. Entonces la calificada sería un poco más complicada. Yo tengo 2 secciones, sumándolas son 400 alumnos solo en San Carlos. Entonces, por eso pues ahorita con el tema pandemia hemos optado por el tipo de sistema de respuesta múltiple y que lo cual pues es más fácil de calificar. Pero en todo caso, sea cual sea el motivo, pues considero de que las notas están bien, los resultados están buenos, pues yo creo que la mayoría, en su gran mayoría, pues van a ganar el curso. Muchos de ustedes ya lo ganaron con zona. Entonces, pues me parece pues que vamos, ya nos quedan los últimos días de clase y según el programa todavía vamos a ver algunos aspectos de el programa que tiene que ver con los organismos del Estado.
Ahorita lo voy a revisar. Según los últimos dos, la sexta y séptima unidad, la sexta unidad es los órganos del Estado, los órganos u organismos del Estado. Y la séptima y última unidad es las funciones del Estado. Tanto función legislativa, función administrativa, o sea, del Ejecutivo, y la función judicial, que tienen íntima relación con los órganos del Estado. Y los órganos del Estado nosotros ya lo sabemos, en qué consisten y sabemos su origen, porque hemos estudiado las formas de Estado, las formas de gobierno, y todo esto relacionado, lógicamente, con la teoría del Estado. El día de hoy vamos a ver uno de los organismos del Estado específicamente, porque ya hemos visto tipos de gobierno y hemos visto, por ejemplo, el sistema parlamentarista que se origina en Inglaterra y que es el que provoca precisamente el gobierno del Parlamento, el gobierno de los parlamentarios o conocidos en nuestro medio como de los diputados. Y conocimos el sistema legislativo bicameral y el sistema unicameral que habíamos mencionado como un ejemplo de que en Guatemala nuestro gobierno se divide en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero específicamente el organismo legislativo es un órgano legislativo unicameral, porque solamente tenemos una sola cámara, que es la Asamblea del Congreso de la República. Entonces, vamos a ver principalmente un poquito de historia con relación al Congreso de la República, que lógicamente tiene su origen constitucional, ¿verdad? O sea, recordemos que en nuestra Constitución vamos a encontrar la parte dogmática que regula los fundamentos y los principios ideológicos y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero la segunda parte de la Constitución, no menos importante, es que el Estado de Guatemala está dividido en tres poderes, en el legislativo, en el ejecutivo y el judicial, que ninguno de estos poderes está supeditado al otro, todos tienen la misma jerarquía, los tres organismos. En la práctica, pues podríamos establecer que probablemente el organismo ejecutivo tenga mayor poder. O sea, cualquiera diría, bueno, prefiero ser presidente del Ejecutivo que presidente del Legislativo o del Judicial. Pero bueno, constitucionalmente no tienen ninguna supeditación ni jerarquía entre ellos. Probablemente el Ejecutivo sea un poco más fuerte, aunque legalmente no lo deba de ser, porque el organismo ejecutivo, el organismo administrativo es más grande. Y por ser más grande, su presupuesto es más amplio, la cantidad de gente que se maneja, entiéndase, funcionarios y empleados públicos, es mayor, y por ello, o por ende, el poder pudiese interpretarse que también es mayor. Pero, según la Constitución, los tres organismos del Estado tienen la misma jerarquía y no debemos de dejar tomar en cuenta que el Congreso de la República tiene funciones muy importantes, probablemente funciones más importantes que la del propio Ejecutivo. Recordemos que la soberanía la ejerce el pueblo, pero la delega en sus tres poderes. Recordemos que el organismo del Estado que representa a los ciudadanos es precisamente el Congreso de la República. El Congreso de la República de Guatemala es un órgano legislativo unicameral, como ya habíamos mencionado, está conformado por 160 diputados electos directamente por los ciudadanos en el sufragio universal y al igual que el organismo ejecutivo y el legislativo, ejerce funciones cada 4 años, solo que en las elecciones generales se elige precisamente al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder municipal. Ahora el poder judicial
Esto lo vamos a ver cuando veamos el organismo judicial, pero en una forma general mencionamos que el organismo judicial no es electo directamente por el sufragio universal, sino el organismo judicial es electo por una comisión de postulación y luego por el Congreso de la República, ¿verdad? O sea, en la comisión de postulación lo que hace es elegir a un listado de candidatos para que el Congreso de la República sea quien elija quienes van a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de la Corte de Apelaciones y de tribunales de igual jerarquía. Otras cosas importantes que podríamos hablar del Congreso de la República es que cuenta con 2 periodos de sesiones al año. El primero abarca del 14 de enero al 15 de mayo y el segundo del 1 de agosto al 30 de noviembre. Y todas las sesiones son efectuadas en el Parlamento Legislativo o Palacio Legislativo, que todos lo conocemos o por lo menos sabemos de él, que está ubicado en la 9ª Avenida entre 9ª y 10ª calles de la zona 1, frente al Instituto Central para Varones y al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, antigua Facultad de Derecho. El organismo legislativo es uno de los 3 organismos del Estado. Tiene potestad legislativa, que eso es importantísimo, ¿verdad? Porque es el creador de las leyes ordinarias, es el que tiene precisamente esa facultad legislativa per se y por naturaleza. Además, es el que representa a los habitantes de la República. Este organismo legislativo está compuesto por diputados al Congreso de la República, además de personal técnico y personal administrativo, ¿verdad? Entonces, y él, como aparece aquí en la pantalla, está regulado principalmente dentro de la parte orgánica de la Constitución Política de la República de Guatemala y en la ley orgánica del organismo legislativo, que es su ley de rango ordinario. Esta ley no es de rango constitucional, es de rango ordinario y pues es la que da el procedimiento del derecho parlamentario. Eso es lo que podríamos hablar en términos generales. Vamos a hablar un poquito de historia de este organismo del Estado, pero inicialmente vamos a ver su base legal. La clase de hoy pues es eminentemente práctica porque es lectura de la legislación, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar que el organismo legislativo, sus funciones están reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala y en su ley orgánica, ¿verdad? Y ahí están establecidos todos estos procedimientos que en la legislación se conoce como derecho parlamentario. Pero de hecho hay cursos de derecho parlamentario. Nosotros no podemos profundizar tanto en este tema porque pues, es una teoría del Estado y tenemos que conocer generalidades de lo que son los organismos del Estado. En otras áreas, por ejemplo, en el derecho constitucional, probablemente se vuelva a ver este tema, ¿por qué no también en el derecho administrativo, principalmente lo relacionado al organismo ejecutivo? Pero con relación al organismo legislativo es el momento idóneo en el cual podemos ver precisamente estos aspectos importantes del organismo legislativo. Entonces, para el efecto, vamos a darle lectura a, a los artículos, a los más importantes artículos y a los puntos más importantes de la fundamentación legal con relación al Congreso de la República. El poder público está regulado a partir del artículo 140 de la Constitución. 140, donde el título 3 de la Constitución establece el Estado. El Estado y su forma de gobierno en el capítulo 1. Y solo como una referencia, porque ya lo hemos tocado en anteriores ocasiones, en el artículo 140, en su parte final, establece que el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.
y el 141 que regula que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. En el 152 de la Constitución Política refiere en su epígrafe poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Y el artículo 153, importantísimo, imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Y no menos importante, el 156, que señala no obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Bueno, hablando de la generalidad de lo que es el Estado de Guatemala y su forma de gobierno, entramos en el capítulo segundo a los 3 organismos del Estado. Y dentro de él encontramos el denominado organismo legislativo. Y comienza, como está aquí en la presentación, del artículo 157 al 181, del cual haremos una referencia, no lectura íntegra, sino de los pasajes más importantes de la base legal. Ok. Un segundito. Ahí estamos. Gracias. Entonces, la potestad legislativa. No olvidemos que la formación y sanción de la ley es una de las facultades que corresponden al organismo legislativo, que considero que su función legislativa y la de fiscalizadora del organismo ejecutivo son de sus funciones, de las funciones más importantes, así como, por ejemplo, la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de la Corte de Apelaciones y de tribunales de igual jerarquía, que también es una de las facultades importantes del organismo legislativo. Bueno, entonces vamos a ver los pasajes más importantes de la base legal para luego pasar a un poquito de historia con relación a nuestro organismo legislativo que tiene antecedentes constitucionales. Insisto, los poderes del Estado de Montesquieu se dividen precisamente el Estado en para la existencia de los pesos y contrapesos o frenos y contrapesos de un Estado democrático. Y sus representantes son electos popularmente en sufragio universal por tiempos determinados. En nuestra Constitución lo regula de 4 años. Artículo 157. Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. En otras legislaciones como México y El Salvador, que son 2 vecinos, uno al norte y otro al sur, tienen la elección de su organismo legislativo a mitad de periodo del Ejecutivo. O sea, se elige al presidente y al vicepresidente por 4 años, pero a los 2 años de su gobierno se elige a los diputados y a los alcaldes. Entonces tienen un cruzamiento de 2 años, porque cada 4 se van a elegir, pero no están electos en el mismo periodo, que viene a ser bastante eficiente a mi criterio, tomando en cuenta de la intervención que muchas veces puede tener un organismo con el otro. Por ejemplo, que el presidente de la República maneje al legislativo, por ejemplo, con bancadas oficiales, como ya lo hemos visto en gobiernos democráticos, entre comillas, o en gobiernos militares que seguramente ustedes no se recuerdan, pero pues que se manejaban aquellas aplanadoras legislativas. Entonces, al hacerlo en cruzamiento de tiempo, pues se puede evitar precisamente esas aplanadoras. En la actualidad, con el gobierno actual, considero que siempre hay una bancada oficial fuerte, pero lo hubo también en el gobierno del presidente Jimmy Morales
y también lo hubo en los gobiernos anteriores. Y cuando no lo hubo, también también existió ingobernabilidad. Seguramente ustedes han escuchado, pues la mayoría de ustedes son jóvenes, pero han escuchado el gobierno del presidente Antonio Serrano Elías, que él gana la presidencia democráticamente por un voto de castigo que en ese momento sufrió Jorge Carpio Nicol, que era el candidato pues, preferido en las encuestas. Jorge Serrano Elías gana la presidencia, pero no tenía gabinete, no tenía diputados, o sea, tenía una bancada bajísima, y entonces la oposición en ese momento, pues lo hizo muy difícil el gobierno del MAS, Movimiento de Acción Solidaria se llamaba ese partido político, y del ingeniero Jorge Serrano Elías, al extremo que a los 2 años de gobierno él pretende dar un golpe de Estado, un autogolpe, el cual no fue fallido, y la Corte de Constitucionalidad, integrada en ese momento por eminentes juristas constitucionalistas, pues declara ese decreto ley del golpe de Estado, lo declara inconstitucional. Jorge Serrano Elías sale al exilio y pues la historia nos cuenta más al respecto. Pero, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque en ese momento histórico de Guatemala, el presidente de la República, ¿hay un micrófono que está encendido, jóvenes? El presidente de la República no tiene un apoyo legislativo fuerte. Entonces los diputados en ese tiempo hicieron que realmente el gobierno del presidente Serrano fuera muy difícil, casi ingobernable, en ese momento histórico, y entonces él toma esa errada decisión del autogolpe de Estado, y bueno, de ahí la historia nos dice que el Congreso elige al ex ombudsman, a Ramiro de León Carpio, para terminar el periodo constitucional del presidente Serrano Elías. Y el presidente Serrano Elías pues se fue para para Panamá, perdón, al exilio, y desde entonces él está exilado en Panamá, pero eso nos demuestra precisamente por qué en práctica no es conveniente de que los diputados al Congreso de la República sean electos en el mismo tiempo del presidente y del vicepresidente de la República. Bueno, la historia nos ha dado esa realidad, por lo cual pues me atrevo a comentar que probablemente hubiese sido preferible pues hacerlo en una forma cruzada. Creo que fue una decisión bastante difícil en su momento por la Asamblea Nacional Constituyente, tomando en cuenta pues que muchos de los asambleístas posteriormente tenían intenciones de ser diputados. Y por ejemplo vamos a encontrar dentro de ellos al famoso no tal vez por cosas buenas, pero a este señor Mario Taracena de la UNE, que él es asambleísta constituyente, él es parte de la constituyente que creó la Constitución. Y encontramos también al hermano de este señor Alejos Cámbaras, que se llama Roberto Alejos Cámara. Él es otro que posteriormente fue de ser asambleísta, pasa a ser diputado al Congreso de la República, ya electo por las elecciones generales. Y entonces seguramente en ese momento histórico de la creación de la Constitución Política de la República de Guatemala, los asambleístas hayan pensado que hacerlo cruzado entonces significaría que el presidente en ese momento, que era el primer presidente constitucional, fue Marco Vinicio Cerezo Arévalo. El primer periodo fue de 5 años y posteriormente fue 4 años cada periodo presidencial. Entonces, han de haber dicho, bueno, si lo vamos a hacer, el primer congreso va a tener que ser solo de 2 años y medio, ¿verdad? Para que los otros 2 años y medio o los otros 4 años ya sean electos los nuevos diputados, y probablemente en la historia eso haya sido. Yo tengo precisamente un buen documento que es las actas de la Asamblea Nacional Constituyente cuando crearon la Constitución. Y precisamente son todas aquellas discusiones que se dieron
cada una de las sesiones que hubo en la constituyente que creó la Constitución, en la cual se podría leer y averiguar cuál fue el sentir de los asambleístas en ese momento, pues considerar de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo debían de ser electos por el mismo periodo, ¿verdad? Pues eso ya viene a la historia. Probablemente yo no tengo ese material en mis manos porque se lo presté a un amigo, pero voy a ver si lo recupero y si de repente antes de que terminemos el curso les pueda trasladar esa intencionalidad del poder constituyente que creó nuestra Constitución, de por qué lo dejaron de esa manera. Bueno, siempre en el artículo 157, en el segundo párrafo, cada uno de los departamentos constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo con su población, perdón. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por la lista nacional, que ha sido también muy discutido este sistema de elección de porque a la larga no representa la voluntad del pueblo, ¿verdad? Porque por la forma en que están realizadas los listados o las planillas, puede ser que yo tenga afinidad o quiera votar por el candidato que va en el número 3 del listado nacional de determinado partido político, pero no voy por el 1 y por el 2. Pero ¿cómo hago para votar por el 3? Tengo que votar por la lista. Y entonces en la lista, el primer beneficiado es el que va en número 1, el segundo en el 2 y mi candidato que va en el número 3 supuesto, entonces hasta en ese momento obtiene el beneficio de mi voto. Entonces se ve muy complaciente el sistema nacional. De hecho, ustedes habrán escuchado las intentas de reformas a la Constitución y o a la ley electoral de partidos políticos, porque pues para que todos los diputados fuesen electos en una forma directa, como son los distritales, ¿verdad? Aunque en el caso de los distritales tampoco están exentos de la planilla. O sea, no se vota por nombres, sino se vota por planilla, porque igual en determinado distrito electoral va el número 1, el de la casilla número 2, el de la casilla número 3, etcétera, depende de la cantidad de diputados que se elijan por cada distrito, y entonces eso crea algún tipo de inconformidad con el votante, porque normalmente no podemos elegir en forma directa a nuestros candidatos, como sí sucede con el poder municipal, porque con relación al alcalde, ahí sí votamos por el alcalde en forma directa, o por ejemplo el presidente y vicepresidente, donde nuestro voto es directo para cada uno, para el candidato por el cual hemos elegido. Voy a obviar el tercer párrafo de este artículo y sí leo el 158, que está reformado por el artículo 2 de las reformas constitucionales. Sesiones del Congreso. El periodo anual de sesiones del Congreso se inicia el 14 de enero de cada año sin necesidad de convocatoria. Es importante. Artículo 159, mayoría para resoluciones. Las resoluciones del Congreso deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros que lo integran, salvo casos en que la ley especial. Mayoría absoluta, la mitad más uno, pero hay tipo de elecciones en donde se necesita dos terceras partes del total de la Asamblea del Congreso de la República. Artículo 160, autorización a diputados para desempeñar otro cargo. Los diputados pueden desempeñar el cargo de ministro o funcionario de Estado o de cualquier otra entidad descentralizada autónoma. Lógicamente, los legisladores son los que hacen las leyes y ellos tienen muchas de las facultades que no tienen otros públicos. Uno de los ejemplos claros y que tiene que ver con nuestras profesiones, o sea, la de ustedes que están estudiando y la mía, pues que yo la ejerzo, los diputados al Congreso de la República son los únicos funcionarios que tienen la libertad
precisamente de ejercer otro cargo público, pero con relación a las profesiones, los que son abogados y notarios tienen la facultad de poder ejercer libremente sus profesiones, mientras que, por ejemplo, los abogados y notarios que trabajan en el ejecutivo o en el judicial, pues sí tienen prohibición de ejercer las profesiones liberales, pero los diputados al Congreso no tienen esa limitación. Insisto, ellos son los creadores de la norma, pues ellos se beneficiaron en muchos de los aspectos, pues que vendría de repente a interpretarse como una vulneración al derecho de igualdad constitucional. Prerrogativas de los diputados, artículo 161. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones, gozarán desde el día en que se les declare electos de las siguientes prerrogativas. A. Inmunidad personal, derecho de antejuicio. B. Este es importantísimo, irresponsabilidad en sus opiniones. Muchas veces escuchamos por los medios de comunicación que los diputados al Congreso de la República realizan una serie de señalamientos tanto con otros funcionarios, principalmente del Ejecutivo, pero ellos precisamente gozan de ese beneficio de la irresponsabilidad en sus opiniones porque no pueden ser perseguidos a efecto de promover un antejuicio por sus declaraciones. Es un beneficio importante que nuestra Constitución le garantiza a nuestros parlamentarios. Artículo 162. Requisitos para el cargo de diputado. Vean otro beneficio que los constituyentes dejan para los diputados al Congreso de la República y que son mínimos. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Entonces, este tiene connotaciones precisamente en las reformas constitucionales de 1993. Junta directiva y comisión permanente, artículo 163. El Congreso elegirá cada año a su junta directiva. Artículo 164. Prohibiciones no pueden ser diputados. Los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo, judicial y Tribunal de Contraloría de Cuentas, así como magistrados del Tribunal Electoral y el director del Registro de Ciudadanos. Los contratistas de obras y empresas públicas, los parientes del presidente de la República y los del vicepresidente dentro del cuarto grado consanguinidad, segundo de afinidad, los condenados, los que representen intereses de compañías individuales o exploten servicios públicos y los militares en servicio activo. Con relación a estos artículos, únicamente me cabe que en la literal B, contratistas de obras o empresas públicas que costeen con fondos del Estado o sus municipios. Yo he conocido en la práctica casos muy importantes de candidatos a diputados al Congreso de la República que presentan sus solicitudes para ser diputados al Tribunal Supremo Electoral, pero en el transcurso de la calificación se puede establecer o que son o que fueron contratistas del Estado. Y a muchos de ellos se les ha vedado el derecho de elegir y ser electo constitucional precisamente por esta prohibición del artículo 164, literal B. La ley no tiene efecto retroactivo, recordemos esto, y al que fue contratista no se le debería esta prohibición, porque esta la realiza el término presente. No pueden ser diputados. B, los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus fiadores y los que de estas resulten de tales obras o empresas tengan pendientes reclamaciones de interés propio. Pero entonces entendemos pues que no puede ser el que ejerce precisamente esta función. Lic, buenas tardes. A la orden. Con la nueva modificación que surte, no sé si estoy mal, el día viernes por los congresistas, eso queda sin efecto, ¿no? Sí, lo que pasa es que como estas reformas todavía pues están susceptibles de un tipo de inconstitucionalidades, no lo menciono porque todavía, aunque hayan entrado en vigencia, todavía
se prevén planteamientos de inconstitucionalidades, pero precisamente aquí estaba buscando ahorita las reformas precisamente que emitieron los diputados al Congreso de la República y todas estas limitaciones que tenían precisamente en la ley de contrataciones del Estado viene a hacer un cambio. Vamos a verlo ahorita. Perfecto. Sin embargo, la misma sí representa una violación, ¿no, Lic? Sí, fíjese que yo no lo he analizado, pero según he escuchado, representa, hay inconstitucionalidades en esta reforma. Aquí lo tengo a la vista. Reformas a la ley de contrataciones del Estado. Aquí hay una situación importante. La ley de contrataciones del Estado establece los parámetros de las formas de contratación, ¿verdad? Ya sea licitación, compra directa, cotización, subasta electrónica inversa, etcétera. Y también establece los montos con relación a los organismos del Estado. Y aquí precisamente dice autoridades competentes y habla del organismo legislativo. Cuando el monto no exceda de 2 millones de quetzales, la autoridad administrativa superior será el director general. Esto habla de quién es la autoridad administrativa superior y quién es la autoridad superior. Esto es motivo de mucho conflicto en las instituciones públicas porque no todas las instituciones públicas tienen los mismos tipos de jerarquía. Por ejemplo, les menciono algo que está identificado conmigo porque yo trabajé ahí, es RENAP. RENAP está integrado en su ley por un directorio y luego del directorio por el director ejecutivo. Entonces, según la ley de contrataciones del Estado, la autoridad administrativa superior es el director ejecutivo y la autoridad superior vendría siendo el directorio. En la SAT, por ejemplo, la autoridad administrativa vendría siendo el superintendente y la autoridad superior vendría siendo el consejo, me parece que es en la SAT, o la intendencia de la SAT. Y así el INASIF. Ahora veamos en organizaciones como los ministerios. Ahí la autoridad administrativa viene siendo el director y la autoridad superior el ministro. Pero sí tiene razón, viene a tener alguna modificación estas modificaciones. Sí, reitero, porque en caso de las municipalidades, hasta yo tengo entendido, ahorita pueden absorber hasta 2 millones de quetzales, cuando en su momento, en la ley de contrataciones, solo tenían 90,000 quetzales. Sí, efectivamente. Yo lo que he escuchado de que se van a presentar pues ya algunas inconstitucionalidades, no estoy actualizado si ya se hizo y pues vamos a estar pendientes de ello. Sí, porque fíjese que el día viernes, tipo más o menos como 6 de la tarde, a todos los alcaldes celebrando eso de que pueden ahorita gastar 2 millones de quetzales sin tener que ser observados o que la misma Contraloría General hiciera hincapié de alguna malversación de fondos, ¿verdad? Entonces sí, por eso era mi interrogante, Lick. Gracias, muy fino. A usted también, muchas gracias. Fíjense que existen a nivel nacional e internacional normas de transparencia. Entonces, todas estas normas de transparencia tienden a promover ante los organismos legislativos de los estados precisamente que se legisle en favor de actos de transparencia y no de actos que no conlleven a la fiscalización, porque precisamente en países como el nuestro, donde la corrupción es tan grande y eso pues, no nos deja salir de esas pobreza y de económicos y sociales, pues que se hagan leyes que van en contra de la transparencia, pues, ¿verdad? Porque precisamente entre menos fiscalización, más poder de corrupción. Recuerdo hace un par de años, creo que fue antes de la pandemia, cuando los diputados al Congreso crean una norma donde se pretende fiscalizar o ponerle mayores controles de fiscalización a las ONGs, organizaciones no gubernamentales, y puesto al cielo todas estas organizaciones, ¿verdad? Pero no todas, pero sí la mayoría, que son las que mejor se benefician
con de procedencia desconocida, criticado el tema de la no fiscalización de las iglesias y de las instituciones de educación, entiéndase colegios, universidades, donde pues no están sujetos a una fiscalización, o las iglesias, ¿verdad? Sea cual sea, porque somos países tendientes a la corrupción y también al tema de lavado de dinero. Entonces, no fiscalización, pues es poca transparencia, y ahí sí que estas reformas que se hicieron recientemente a la ley de contrataciones del Estado podría interpretarse, como lo mencionábamos hace un momento, como inconstitucional, porque habría que ver si esas reformas no vienen a violentar las prohibiciones del artículo 164 constitucional. En el artículo 165, atribuciones del Congreso, y aquí encontramos muy importantes. Por ejemplo, la literal B, recibir el juramento de ley al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial, y dar posesión de sus cargos. Importante. De hecho, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que es otra de las instituciones creadas por la Constitución, que viene a crear un sistema de control constitucional concentrado, también es por medio del Congreso de la República, y darles posesión en sus cargos. Dentro de las más importantes, la literal D, dar posesión de la presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del presidente. Conocer con anticipación para efectos de la sucesión temporal de ausencia del territorio nacional del presidente y vicepresidente de la República. Vale la pena recordar en este momento que en ningún momento es permitido que el presidente y el vicepresidente se ausenten al mismo tiempo, ¿verdad? Porque habría una ausencia de poder. O sale uno o sale el otro. Jamás vamos a encontrar el caso que ambos salgan del país. No obstante, fue sonado el caso, creo que fue en el gobierno ya de Yamatei, donde tanto el presidente como el vicepresidente abordan una nave, me parece que fue un helicóptero, y viajaron a determinado lugar en el interior del país, y fueron criticados severamente, porque precisamente no puede pasar eso, porque en el supuesto que esa aeronave se hubiera, nos quedamos sin presidente y sin vicepresidente. O sea, el poder constituyente prevé todas esas funciones, y aquí, con relación al Congreso, claramente establece, o sea, si no está el presidente, pues se le da posesión al vicepresidente. Son de las atribuciones del Congreso de la República, y cuando veamos el organismo ejecutivo veremos también esas con una consulta. Esas características. Yo creo que eso que usted menciona ahorita de Yamatei y el vicepresidente, creo que también sucedió hace unos años. Solo si me puede sacar de la duda, creo que le pasó a Luis Rabé y a Mario Estrada del partido, creo que ellos eran UCN, cuando Mario Estrada iba para presidente en las elecciones. Creo que fue cuando ganó Otto Pérez Molina, si no estoy mal. Creo que se dio ese caso. Si usted me pudiera refrescar la memoria, creo que falleció Mario Estrada o Luis Rabé en esa ocasión, si no estoy mal. Sí, gracias. Sí, voy a empezar por atrás. Sí, sucedió, y no fue Mario Estrada y su vicepresidenciable, pero no me recuerdo el nombre de él, pero no era Rabé. Pero ese caso no se aplica a porque ellos eran candidatos, y estas prohibiciones es únicamente para los electos, para quien realmente ocupe el cargo de presidente y de vicepresidente. En el caso de ellos, que fue similar, pero no es aplicable porque ellos eran candidatos, candidato a la presidencia y candidato a la vicepresidencia. Pero le hago otra corrección ahorita que recuerdo, no iban los dos, solo iba el vice, y él sí murió en el accidente, el vice. Que si, por ejemplo, hubiera sido el caso de que ellos hubieran sido presidente y vicepresidente electos, tampoco hubiera sucedido este caso, porque solo iba uno. En el caso que yo le menciono, sí, ambos, y ya eran electos. Ya Yamatei era presidente y Guillermo Castillo era vicepresidente, y ambos abordaron una aeronave, lo cual debió haber sido objeto de una sanción, pues precisamente por el legislativo, porque pues la Constitución prohíbe correr ese tipo de riesgo. Ok, muchas gracias, Lick, por la información. Gracias.
Sí, gracias a usted. Finalmente, la literal H, que es importante también, esa ya sucedió en el caso de Guatemala, declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el presidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado cuando estén encargados del despacho, secretarios de la Presidencia de la República, subsecretarios de los que los sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la nación. Este caso donde que yo lo pongo que ya sucedió en nuestro medio fue con relación a Otto Pérez Molina y antes de él a la vicepresidenta Roxana Valdetti, donde el Congreso declara lugar a la formación de causa. Precisamente en ese caso con la vicepresidenta me parece que lo que ella sucedió fue que ella presentó su renuncia, pero pues en caso no la hubiese presentado, lo que procedía era declarar formación de causa para precisamente alejarla del cargo por el cual había sido electa popularmente y posteriormente sucedió con el presidente Otto Pérez Molina. Artículo 166, que es importante también con relación a la interpelación a ministros, que es una de las figuras de fiscalización constitucional de la cual está atribuido el Congreso de la República, pues tiene la facultad constitucional de citar de Estado o viceministros cuando están en el cargo de ministros para la interpelación, que es una especie de fiscalización. Lo que pasa es que los diputados muchas veces, como ese común, pues utilizan o mal utilizan dichas funciones constitucionales. Ahorita sí voy a omitir el nombre porque yo de hecho solicité por medio de un dictamen en su momento que se presentara una solicitud de antejuicio contra. No fue en esta legislación, creo que fue un par de legislaciones atrás, donde citan a un funcionario del Ejecutivo, del cual yo era su asesor, y nos hacen llegar al Congreso, a una bancada. Y ya después de que le exige una serie de circunstancias y de situaciones de la institución donde provenía el funcionario que acompañaba, el diputado nos aleja a todos de la sala de reuniones y se queda solo con el funcionario. Y lo que nunca lo que siempre se nos puede suceder era que precisamente le pidió como una extorsión seria cierta cantidad de plazas administrativas. No recuerdo si eran 100 o 70, de 50 o 75 plazas. A cambio, o sea, el tema era, lo pego al palo, lo asusto y luego le digo, mire, lo dejo tranquilo, pero consígame 50 plazas. Yo le voy a dar aquel listado de personas a las que quiero que contrate. Y eso en la práctica lamentablemente sucede. Yo en esa ocasión le dije al funcionario a presentar una denuncia al Ministerio Público y que se tramitara el antejuicio contra el diputado. De hecho, el funcionario tenía grabado esa sesión y yo le dije, esta es plena prueba. Pero pues también entre las instituciones también entendamos de que se corren riesgos, ¿verdad? Y lógicamente este funcionario hubiera procedido contra ese diputado, a lo mejor el Ministerio Público no hubiera avanzado mayor cosa, pero probablemente sí él hubiera perdido su trabajo. Entonces, todos esos problemas de las instituciones también pues provoca que la corrupción siga campante. El artículo 167, efectos de la interpelación, no le doy lectura. Asistencia de ministros al Congreso, tampoco. Convocatoria de elecciones por el Congreso. Y el 170, que es otro de los importantes, como el 171, que tiene que ver con la función legislativa. El 170 lo dejo para lectura y el 171 sí le hago énfasis. Otras atribuciones del Congreso, corresponde también al Congreso, artículo 171. A, decretar, reformar y derogar leyes, ¿verdad? Es la función per se del Congreso de la República. Su función legislativa, la de crear, reformar o derogar leyes vigentes. Bueno, decretar lógicamente una ley que va a entrar en vigencia o reformar y derogar alguna que ya la haya adquirido.
aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos del Estado, que es producto del Ejecutivo, y las otras funciones que regula este artículo 171. Y de aquí nos saltamos al artículo 174. Formación y sanción de la ley, es la sección tercera de la Constitución, y nos regula las funciones legislativas per se del Congreso de la República. Recordemos que la creación de una norma hoy tiene funciones o fases legislativas y otras del Ejecutivo, porque el presidente también tiene funciones dentro de la creación de una norma ordinaria. Precisamente son los pesos y contrapesos de los que no regulan la Constitución. Artículo 174. Solo un segundito. Iniciativa de ley, ¿verdad? Eso lo vamos a tratar de una forma muy general, pero es importante. De hecho, la evaluación del examen final del curso tratará precisamente sobre los 3 organismos del Estado: organismo legislativo, organismo ejecutivo y el organismo judicial, su integración, funciones y atribuciones. Y esta pregunta de la sanción y la formación y aprobación y puesta en vigencia de una ley de rango ordinario es seguro materia de evaluación. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? ¿Y qué es la iniciativa de ley? ¿Verdad? La iniciativa de ley es el proyecto que se va a trasladar al organismo legislativo para que haga las fases de los procedimientos para la creación de una ley ordinaria. Y como les mencioné, las funciones tanto legislativas del Congreso de la República como legislativas del presidente de la República. Entonces, ¿quiénes tienen iniciativas de ley? Aquellas instituciones que la Constitución considera que son los encargados de crear precisamente ese proyecto de ley. Y ese proyecto de ley tiene iniciativa según el artículo 174 constitucional, importantísimo, los diputados al Congreso, por supuesto, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, los poderes del Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, en lo que compete a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es nuestra alma mater, tiene una institución dentro de su organización, que es la creada de hacer la investigación, estudio y propuestas de iniciativa de ley. Lamentablemente, pues su participación no es muy activa. La Universidad de San Carlos debiese de ser uno de los órganos que tienen iniciativa de ley, que debiese de estar procurando precisamente ese mecanismo de proponer leyes que vayan en beneficio de la población. Pero pues en la práctica no sucede de esa manera, pero de hecho, en algún momento, las tesis de graduación de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala posteriormente pasaban a ser una iniciativa de ley y pasaban al Congreso de la República, y algunas llegaron a ser leyes de la República, parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ya en la práctica actual, pues ya no se utiliza ese mecanismo, pero sería interesante que alguno de ustedes se pueda interesar en elaborar una tesis de graduación de la licenciatura con una proyección social, si fuese legislativo, y solicitarle al Consejo Superior Universitario que sea trasladado a la unidad de iniciativas de ley para que la Universidad de San Carlos de Guatemala también realice esa función constitucional de la cual está investida, que lamentablemente pues en algunos casos pues no se ha hecho uso de ella,
que es fuera de mucha proyección social. Y no digamos los 3 organismos del Estado y el Tribunal Supremo Electoral en materia específicamente. Nuevamente el artículo 175 que nos habla de la jerarquía constitucional, que no está en este artículo únicamente, pero que lo menciono por su importancia y señala: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure o de pleno derecho. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de los instrumentos de control constitucional que nuestra propia Constitución establece, encontramos precisamente las inconstitucionalidades de la ley. Eso lo encontramos en lo que se denomina parte práctica de la Constitución, y ahí encontramos, aparte del amparo, la acción constitucional de amparo y la acción constitucional de habeas corpus o exhibición personal, encontramos la inconstitucionalidad de las leyes. Y pues de las inconstitucionalidades encontramos dentro de la Constitución y en la ley de rango constitucional que las inconstitucionalidades pueden ser inconstitucionalidades de leyes de carácter general, total o parcial, y también inconstitucionalidades en caso concreto. Pero ¿por qué menciono esto en este momento? Porque precisamente el artículo 175 constitucional nos vuelve a recordar dentro del apartado del Congreso de la República que la Constitución es la ley superior y que cualquier otra ley que viole o tergiverse mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Le está diciendo al Congreso de la República: cuidado con la emisión de leyes que sean inconstitucionales o que carezcan de inconstitucionalidades. Y precisamente se recuerdan que hace unos minutos estábamos hablando de esta ley, de estas reformas a la ley electoral, a la ley de contrataciones del Estado que hizo recientemente el Congreso de la República. Aquí tengo en la vista en mi celular el proyecto de decreto de reformas a la ley de contrataciones del Estado. Aquí podría aplicarse este caso. Aplicar el artículo 175 constitucional. Cualquier disposición que cree el Congreso que violente de alguna manera la Constitución o sus mandatos es nula de pleno derecho. Pero no obstante ello, tener el filtro del organismo ejecutivo, quien puede, el organismo ejecutivo por medio del presidente, que puede ejercer su derecho constitucional de vetar una ley o un proyecto de ley o un decreto. Recordemos que el Congreso también tiene aquel principio de supremacía legislativa. O sea que significa que aunque el Ejecutivo, por medio del presidente, vete un proyecto de ley, la República podría sancionarlo, promulgarlo y ponerlo en vigencia. Pero ojo, aquí viene entonces los pesos y contrapesos y los controles, como en Guatemala, que tenemos un sistema de control constitucional denominado mixto, porque tenemos tanto del sistema difuso como del sistema concentrado. Del difuso porque todos nuestros, no todos, pero sí la mayoría de órganos jurisdiccionales de materia ordinaria, como los jueces de primera instancia, como las salas de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, control constitucional, o sea, pueden conocer de temas constitucionales por medio del amparo. Pero también la Corte de Constitucionalidad, tanto en el amparo como con relación a las inconstitucionalidades. Y entonces precisamente es donde se aplica este artículo 175 cuando el Congreso de la República, ya sea con la venia del presidente de la República por medio de su sanción y promulgación, o bien en aplicación al principio de supremacía legislativa, hace que una
ley entre en vigencia. Se publica en el diario oficial y entra en vigencia. Pero ahí viene proporcional y puede plantearse una inconstitucionalidad de la ley de carácter general, ya sea total o parcial, y declarar inconstitucional de determinada creación legislativa o cualquier ley que el Congreso pueda crear. Entonces, considero importante resaltar que el artículo 175 está precisamente posterior al artículo que dice quiénes tienen iniciativa de ley. Bueno, tienen iniciativa de ley los diputados al Congreso, el Ejecutivo, el Judicial, el Tribunal Supremo Electoral en materia electoral y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ok, pero de ahí viene el legislador constituyente y le recuerda al Congreso. Ojo con la creación de normas, porque recuérdense que cualquier disposición que tergiverse o vulnere de cualquier forma los mandatos constitucionales es nula de pleno derecho. ¿Verdad? Entonces, importantísimo artículo 175 en el lugar donde el legislador constituyente lo colocó. Artículo 176, presentación y discusión. Esto sí lo vamos a ver en una forma muy puntual, pero sí lo vamos a ver. Presentación y discusión. Estamos hablando de la formación y sanción de una ley. Presentado para su trámite un proyecto de ley, o sea, por parte de los que tienen iniciativa de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo, que es la otra que vamos a ver. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por fehacientemente discutido en la 3ª sesión. Ok, se crea el proyecto de ley por los que tienen iniciativa de ley. No necesariamente los que tienen iniciativa de ley son los que crean el proyecto de ley, porque, por ejemplo, si yo tengo una iniciativa de ley, se la puedo llevar a un diputado y decirle, señor diputado, mire, yo tengo este proyecto de ley, preséntelo como suyo, porque usted tiene iniciativa, yo no la tengo. Pero, y también he sabido que los diputados, para mantener su estatus, algunos, pues, compran iniciativas de ley, solamente para llevar una estadística de que tal diputado ha hecho tantas iniciativas de ley, por darles un ejemplo. Pero igual, les mencionaba el caso de las tesis de graduación de sus alumnos, principalmente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues puede hacer iniciativas de ley, y por qué no, pues desde la propia institución creada para ese efecto, y las otras instituciones de igual manera. Y una vez ingresa esa solicitud y calificado por una unidad receptora de iniciativas de ley, pues ya lo traslada o lo conduce al Pleno del Congreso, donde va a ser discutido públicamente en sesiones ordinarias en 3 ocasiones. En la práctica encontramos de las iniciativas de ley que pues están durmiendo el sueño de los justos en el proceso de la vida por distintas razones. Artículo 177. Aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Entonces, aquí viene la fase donde entra el Ejecutivo con relación a la sanción y aprobación y promulgación de una iniciativa de ley. Entonces, aprobado por el Congreso de la República, por el Pleno, dentro de sesiones de discusiones de la iniciativa de ley, pasará al Ejecutivo. Y la función de veto que mencionaba, que es aquel filtro que tiene el Ejecutivo con relación a una norma que considere principalmente que pueda tener rasgos de inconstitucional o que no convenga a los intereses de la gobernanza del Estado. Artículo 178. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto, previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con
las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Y menciona también la inactividad del Ejecutivo en cuando no lo remite al Congreso de la República. Este tiene la facultad precisamente de crear las funciones de sanción y promulgación. Y el principio de la supremacía legislativa, y lo menciona el epígrafe como primacía legislativa, que es esa facultad que tiene precisamente el Congreso de que una ley va o va, aunque no se tenga la aprobación del Ejecutivo. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso en un plazo no mayor de 30 días podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueran aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazara el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligatoriamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días para que surta efectos como ley de la República. O sea, se impone esa primacía legislativa, esa superioridad, es un principio parlamentario que viene del sistema parlamentarista donde el Congreso tiene esa facultad de imponerse. Finalmente, el artículo 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Y el artículo 181, disposiciones del Congreso, no necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior y contenidas en los artículos 165 y 170 de la Constitución, ¿verdad? Estos son funciones del Congreso de la República. Ahí sí no tendría por qué pasar a la función fiscalizadora del Ejecutivo. Y finalmente, los aspectos más importantes de la ley orgánica del organismo legislativo, decreto 6394 del Congreso de la República, que crea precisamente la ley orgánica. Recordemos que tanto el Ejecutivo también tiene su ley del organismo ejecutivo y la ley del organismo judicial con relación al organismo del mismo nombre. Y en el caso del Congreso, pues su ley orgánica. Y que es precisamente la ley orgánica la que faculta al Congreso precisamente de crear todas estas funciones que tienen íntima relación en algunos casos con la ley electoral y de partidos políticos, que pues tocaremos en algunos de los aspectos más importantes. Entonces, de los pasajes más importantes de la ley del organismo legislativo que probablemente no la tengan a la mano, yo esa sí se me pasó poder recordarles que la pudieran ustedes tener, pero sí, agradecería que recordemos que hemos mencionado en esta sesión de que quisiera que reforzáramos los organismos del Estado, su integración, sus principales funciones para la prueba final del examen del curso de teoría del Estado, por ser precisamente tanto el estudio de la génesis de la teoría del Estado que conlleva y converge precisamente en cómo el Estado de Guatemala está organizado, cómo funcionan de una forma general sus 3 organismos del Estado, valga la redundancia. Entonces, normalmente siempre es importante leer el artículo 1 de cualquier ley ordinaria porque nos menciona cuál es el objetivo de la ley. Y señala este artículo objeto y potestad legislativa. La presente ley tiene por objeto normar las funciones, las atribuciones y el procedimiento parlamentario del organismo legislativo. Procedimiento parlamentario, porque el Congreso de la República, pues no todo es un proceso. Por eso es que en la actualidad ya existe una división y un estudio específico de precisamente de esa labor parlamentaria que hace el Congreso, que como insisto, no toda es una función de esa naturaleza.
La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal por el sistema de lista nacional y de distritos electorales. Es lógico que no va a contradecir la Constitución. Integración, artículo 2. El organismo legislativo de la República de Guatemala está integrado por diputados al Congreso de la República y por el personal técnico y administrativo. Ejerce las atribuciones que señalan la Constitución y demás leyes. Actuará con absoluta independencia de los otros organismos del Estado con los cuales habrá coordinación. En la práctica también es sabido en Guatemala pues que el presidente influye con la bancada de su partido para las funciones legislativas, pero eso tampoco quisiera que lo satanizáramos porque en cualquier país democrático eso sucede. El Ejecutivo tiene interferencia con el Legislativo y con el Judicial y viceversa. Los Estados Unidos no es la excepción. Entonces, lo menciono constantemente en los Estados Unidos porque ese podría ser el ejemplo de instituciones democráticas y constitucionales. Artículo 6 de la ley orgánica del organismo legislativo. Órganos. Son órganos del Congreso mediante los cuales ejerce la función legislativa. A, el Pleno. B, la Junta Directiva. C, la Presidencia. D, la Comisión Permanente. E, la Comisión de Derechos Humanos. F, las comisiones de trabajo. G, las comisiones extraordinarias y las específicas. H, la Junta de Jefes de Bloque. Estos términos de estos órganos del legislativo probablemente los hemos escuchado en los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando se refiere a la función parlamentaria que tiene el Congreso de la República. Pero importante es saber, porque yo pues en algunas ocasiones he hecho la pregunta, ¿cuál es la autoridad superior del Congreso de la República? Y algunos mencionan la presidencia o el presidente del Congreso de la República, pero cuando es con función parlamentaria es el Pleno. El Pleno realmente, y el Pleno es el que hace quórum, que es la asamblea de diputados al Congreso de la República. Por eso es que se elige por tipo de mayoría absoluta o 3/4 partes, depende del tipo de elección. Con relación al Pleno del Congreso de la República, en el artículo 7 menciona, el Pleno del Congreso de la República como órgano máximo constituye la autoridad superior y se integra por los diputados reunidos en número suficiente de acuerdo a lo que establece esta ley. Salvo los casos de excepción, constituye quórum para el Pleno uno del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Recordemos, 160 electos. Ahora se prevé pues algunas reformas para disminuir o para aumentar la cantidad de diputados al Congreso de la República. Y la instalación en el artículo 8. Y otro órgano importante, la Junta Directiva del Congreso de la República, que también esa es la que preside el presidente del Congreso de la República y que la que preside las sesiones del Pleno, ¿verdad? Porque el Pleno de diputados pues está dirigido por el presidente y los secretarios y los demás miembros de la Junta Directiva. Artículo 9. ¿Cómo se integra la Junta Directiva? La Junta Directiva del Congreso de la República estará integrada por el presidente, 3 vicepresidentes y 5 secretarios. La elección se hará por planilla y por medio de votación breve, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados que integran el Congreso. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva están en el artículo 10. Los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República un año en sus funciones y pueden ser reelectos. Un año los integrantes de Junta Directiva, eso es también del conocimiento público por los medios de comunicación constantemente, que ya cuando se va a acercar el mes de enero,
que es cuando se hace cada elección, el 14 de enero, que es que toma posesión el presidente, vicepresidente, los alcaldes y los diputados, pues a partir de ahí se empieza a contar el plazo de un año para cada uno de las juntas directivas. Importante leer cada uno de estos artículos, principalmente el de las funciones y atribuciones de la Junta Directiva del Congreso. Artículo 17 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Jerarquía y funciones. El presidente del Congreso de la República es el funcionario de más alta jerarquía de los organismos. Recordemos que los organismos del Estado también tienen una representación. El Ejecutivo lo representa el presidente y en su ausencia el vicepresidente. Y en el caso del organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia también está presidida por un presidente que es el presidente del organismo judicial y es el que representa a este alto organismo de Estado. Y no es la excepción el organismo legislativo, quien está representado por el presidente del Congreso de la República. Artículo 17. El presidente del Congreso de la República es el funcionario de más alta jerarquía del organismo legislativo y como tal ejerce la dirección, ejecución y representación de dicho organismo. El presidente del Congreso es a su vez presidente de la Junta Directiva, de la Comisión del Régimen Interior y de la Comisión Permanente, que corresponde las preeminencias, consideraciones y rangos que establecen la ley, etc. ¿Verdad? Presidente del Congreso de la República. A partir de la sección tercera, artículo 19 en adelante, los demás miembros de la Junta Directiva, recordemos, de los vicepresidentes y de los secretarios. Muy brevemente, el artículo 19, de los vicepresidentes. Los vicepresidentes del Congreso se designarán por el orden de su elección como primer vicepresidente, segundo vicepresidente y tercer vicepresidente respectivamente. Corresponden a los vicepresidentes en su orden sustituir al presidente del Congreso en caso de ausencia o falta temporal del mismo, ejerciendo sus atribuciones. Asimismo, deben auxiliar al presidente del Congreso en el ejercicio de sus funciones y cumplir cualesquiera otras labores que disponga el Pleno del Congreso o la Junta Directiva. La verdad que, desde el punto de vista burocrático, pues no se entiende por qué 3 vicepresidentes y por qué 5 secretarios, pero bueno, es un tema que con la ley orgánica. Artículo 20. La Junta Directiva tendrá 5 secretarios que por orden de su elección serán nombrados del primero al quinto. Tienen las mismas derechos y prerrogativas, etc. La comisión permanente, en el artículo 22, que tiene que ver íntimamente con las sesiones ordinarias que tiene el Congreso de la República, que habíamos mencionado inicialmente. Del 15 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año la sesión, y lo demás pues son periodos. ¿Qué manda? ¿Y son ustedes dos vinieron? Integración de la comisión permanente. Artículo 22. Artículo 25. Integración de la Comisión de Derechos Humanos. En esta hago un breve paréntesis porque es la encargada de elegir al Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos, que es un comisionado del Congreso de la República, aunque tiene independencia. El artículo 25 menciona, la Comisión de Derechos Humanos se forma por un diputado de cada partido político representado en el correspondiente periodo legislativo, electo a propuesta de los respectivos partidos. Y dentro de sus funciones está la de proponer a los candidatos para Procurador de los Derechos Humanos. Aquí lo establece, proponer al Pleno del Congreso dentro de un plazo de 60 días, artículo 26 literal A, una terna de 3 candidatos para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. Comisiones de trabajo a partir del artículo 27, estas comisiones pues las conocemos en la práctica, la Comisión de Finanzas, la Comisión de Trabajo, la Comisión de la Mujer,
diferentes tipos de comisiones de trabajo, la comisión de legislación, la del presupuesto, la de asuntos legislativos, la de asuntos electorales, y pues ellos van creando sus propias comisiones de trabajo. En el artículo 27 menciona, para el cumplimiento de sus funciones, el Congreso de la República integrará comisiones ordinarias, extraordinarias y específicas. Las comisiones constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de diversos asuntos que se someten a consideración del Pleno. Y tenemos todo lo relacionado a la integración de cada una de ellas. De las distintas clases de comisiones está regulado en el artículo 31 y menciona 32 comisiones ordinarias. Dentro de ellas destacan la de asuntos municipales, la de derechos humanos, la de descentralización y desarrollo, la de gobernación, la de defensa nacional, de la mujer, de legislación y de puntos constitucionales, de migrantes, de previsión y seguridad social, de probidad, de relaciones exteriores, de salud y asistencia social, de trabajo, de vivienda, etc. Son 32 comisiones ordinarias, pero también pueden crear extraordinarias, como lo mencioné hace un momento. La ley del organismo legislativo precisamente tiene la función específica de la interpelación que menciona la Constitución, pero principalmente la actividad legislativa, que también es una función constitucional. Y eso está regulado del artículo 109 en adelante, y con ello voy a dejar un espacio para sus observaciones o preguntas. Artículo 109 en adelante de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito sea la presentación de un proyecto de ley deberá presentarse redactado en forma de decreto. Ya sabemos cómo son los decretos. Tiene su parte considerativa y su parte del cuerpo de ley, que es por medio de artículos. Artículo primero, artículo segundo. Entonces, de esa forma deberá presentarse en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos. La exposición de motivos en una iniciativa de ley es aquel argumento por medio del cual el que está proponiendo la iniciativa debe de tratar de convencer a la Asamblea de Diputados por qué es necesario la creación de esta ley o esta reforma de ley. Entonces, es precisamente la parte expositiva, aquella, la parte de exposición de motivos, la cual justifica la necesidad de esta iniciativa. Sigo con la lectura. La presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por cada o varios de los ponentes. No se tira porque se quiebra. ¿Por qué anda de mal humor? En el artículo 110 encontramos iniciativa de ley proveniente de los diputados. Recordemos que iniciativa de ley, aparte de los diputados, en forma individual, lo tiene el Ejecutivo Legislativo, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos. El 111 menciona las iniciativas de ley provenientes de los organismos y personas facultadas. El artículo 112, la presentación del proyecto de ley y dictamen del Pleno. El artículo 113, petición de declaratoria y urgencia nacional, difusión electrónica o copias, firma, desistimiento. Y la discusión del proyecto de ley a partir de los debates que menciona la Constitución en el artículo 117. En los dos primeros debates de un proyecto de ley, este será discutido en términos generales, deliberándose sobre la constitucionalidad, importancia, conveniencia y oportunidad del proyecto de ley. Este es el artículo 117. Entonces, lectura obligatoria hasta el 122. Otra de las funciones importantes del organismo legislativo es precisamente la consulta a la Corte de Constitucionalidad, que precisamente es un factor que regula la propia ley orgánica. Está regulado en el artículo 123 y establece: cuando se discuta un proyecto de ley que proponga reformas a leyes constitucionales,
Después de tenerlo por suficientemente discutido en su tercer debate, deberá recabarse dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Y otra facultad es la consulta facultativa. Entonces, en términos generales, está la base legal. Entonces, ahorita vamos a conocer un poco de historia de nuestro Parlamento, del organismo legislativo. Manda. ¿Me podría repetir el último que dijo? Es que no le escuché, perdonen, porque se oye como Sí, es que hay transferencia. interferencia de un audio. Disculpe. Sí, no tenga pena. La consulta obligatoria y la consulta facultativa. Estas consultas, las realiza el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad. La primera, cuando se va a hacer reformas a una ley de rango constitucional. Esto se ha dado, por ejemplo, cuando se han propuesto reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y también tengo conocimiento que hay una iniciativa de una reforma a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad con relación al amparo. Entonces, en este caso se debe de solicitar dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y la otra es la consulta facultativa. Esta no es, lógicamente, no es obligatoria, pero es cuando se le solicita opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre la constitucionalidad de tratados, convenios o proyectos de leyes en discusión que deberán ser aprobados con la mayoría de votos de diputados que integran el Congreso de la República. Facultad de esta consulta facultativa. Como les digo, la base legal del organismo legislativo está exclusivamente en la Constitución Política de la República de Guatemala en su parte orgánica y ya en forma especial en la ley orgánica del organismo legislativo, que de los principales artículos pues los mencioné, que está en el decreto 63-94 del Congreso de la República, que también tiene algunas modificaciones. Por eso es importante conseguir leyes que tengan todas sus actualizaciones, ¿verdad? Me refiero a reformas, modificaciones e inclusive a inconstitucionalidades de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esta podría, para tener mayor certeza. Y como les digo, pues vamos a ver dentro de un punto de vista histórico algo de los anales de la historia de nuestro Parlamento y luego también ver un poquito del derecho parlamentario, pues que está regulado en la ley orgánica del organismo legislativo, pero sería interesante también conocer un poquito de esa historia parlamentaria del Congreso de la República y algunos aspectos importantes a resaltar. Probablemente para muchos el Congreso de la República sea uno de los organismos del Estado con mayor deterioro de popularidad. O sea, pues los diputados son señalados normalmente por personas que no llenan los requisitos de ética de todos los funcionarios que deberían de tener los funcionarios públicos, pero pues yo discrepo, ¿verdad? Porque en todo caso generalizar no es correcto, ¿verdad? O sea, habrán excepciones, diputados honorables, diputados que realmente hacen una gran labor y que vienen a contribuir con el desarrollo del país. También pues encontramos del otro sector, pero bueno, eso no es cuestión directamente del estudio de estos organismos del Estado. Creo que la función legislativa es importantísima. Considero que la función del Congreso de la República en nuestro tipo de gobierno es fundamental. Lamento realmente muchas cosas que han sucedido. Nosotros como integrantes del por Guatemala, ustedes aún como estudiantes, en el caso mío, pues también como estudiante, pero pues ya con los títulos, nos hemos venido dando cuenta del incumplimiento de que ha tenido el Congreso en aprobación de muchos préstamos de dudosa procedencia. Vemos en la actualidad que están citando a la ministra de Salud por el tema de las vacunas, pero no citan al ministro de Finanzas y decirle que justifique o a la propia ministra de Salud justifique de insumos y de dónde fue a parar todo el dinero de los préstamos relacionados al COVID. Entonces el Congreso, pues
lamentablemente tiene deficiencias políticas, pues ni modo, es un órgano político, pero pues esa es nuestra realidad. Pero a nosotros nos corresponde estudiarla desde el punto de vista de su naturaleza jurídica y de su naturaleza de la historia, que eso nos viene a nutrir la doctrina. Yo estoy seguro que dentro de ustedes en algún tiempo probablemente podamos encontrar parlamentarios y que pues lleven una mentalidad de sanear estas instituciones del Estado, ¿verdad? Y de hacer algo bien por nuestro país, ¿verdad? Importante, esa función legislativa es muy buena, ¿verdad? O sea, a mí me encantaría tal vez ya no pensar en ser diputado, pero sí poder proponer iniciativas de ley o participar de una u otra manera con el legislativo. Yo sí, en lo personal, tuve la dicha de ser asesor en el Congreso durante algunos años. Conozco un poco el tema de las comisiones de trabajo y del qué hacer legislativo. Pues yo trabajé con bancadas, pero de alguna manera pues eso fue una participación muy interesante. Entonces, dejo el lugar, alguien quisiera expresar algún comentario, alguna experiencia o algo relacionado, y de lo contrario pues lo dejaríamos aquí. El día miércoles tenemos clase, ya como les indicaba, pues ya nos quedan pocas sesiones. Voy a leer el chat en este momento. Micrófonos. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o algo, si no, lo dejamos acá y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Les hago Muy bien, les hago un recordatorio, por favor. Buenas tardes, licenciada. Adquirir su ley orgánica del organismo legislativo. De una vez voy a apuntarlo aquí en el chat. Ley orgánica del organismo legislativo. Ley del organismo ejecutivo. Y ley del organismo judicial. Esas no crean que solo para acá les van a servir. Les va a servir en derecho administrativo, les va a servir en derecho constitucional y les va a servir, por lo menos la ley del organismo judicial, en todos sus derechos procesales, ¿verdad? En todos los procesales, incluyendo el procesal constitucional, les va a servir esta ley. Entonces es una inversión para ustedes, ¿verdad? Entonces sí, yo considero que no son de alto costo, ¿verdad? Cada ley ahorita anda por 15 quetzales más o menos. Pasen buena tarde. Nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Que pase buena tarde. Dios le bendiga. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, Lic. Igualmente. Gracias.